Pero después con el tiempo uno se da dando cuenta de a poco y uno racionaliza de que esto se puede utilizar en todos los aspectos de la vida y en todo lo que uno quiera lograr. Es un consejo muy poderoso que yo les quiero compartir, y cuando uno lo empieza a usar de esa manera, eso se va a notar en todo, se va a notar en la mirada, se va a notar en la actitud, se va a notar en el desempeño que nosotros tengamos al responder preguntas. Hola, les voy a improvisar este video con un truco muy valioso, algo que a mí me ha servido mucho y que espero que a ustedes también les sirva. Es un truco que les va a servir en muchas cosas de su vida, les va a ser útil, porque siempre hablamos de crecimiento, de mejora, siempre hablamos de ser mejor, ¿no? Siempre hablamos de convertirse en un hombre valioso y de cómo convertirse en un hombre valioso y por ende apetecible para las mujeres. Pero esto es algo que a veces a algunos les cuesta un poco o no saben por dónde empezar, qué camino tomar, cómo motivarse, cómo inspirarse para crear una mejor versión de sí mismo. Pero quizá a algunos les hace falta una guía de cómo llegar a ser esa mejor versión de sí mismo. En lo económico, en lo físico, en muchos aspectos, ¿no? Lo social, diferentes mejoras, ¿no? Esos cambios, esas mejoras van por el camino del crecimiento personal, de tener más conocimiento, de muchas cosas que nos convierten en una persona, en un hombre más valioso, más atractivo también, porque aumentamos nuestro valor percibido ante las personas y muy especialmente ante las mujeres que buscan un hombre valioso, alguien que las ayude a sobrevivir, que le dé esa sensación de seguridad, esa sensación de que pueden sobrevivir en el mundo, de confianza. En fin, este es un tema que tiene muchas aristas, muchos aspectos, y lo que justamente les quiero hablar ahora es algo que me ha servido mucho a mí. Yo lo utilizaba y esto es algo que yo sin quererlo, sin saberlo más bien, lo aplicaba para autoprogramarme, para poder entrenar mejor, para poder rendir mejor en el entrenamiento. Yo soy profesor de artes marciales, yo practico artes marciales desde los 14 años de edad, ¿no? Después uno se da cuenta que esta misma reprogramación mental uno la puede hacer en otros aspectos de la vida. Y bueno, yo me tardé muchos años en entender estas cosas y en ir aplicando este tipo de estrategias en otros aspectos de mi vida, ¿no? Quizá no lo veía de esa manera, pero es aplicable, y cuando uno lo empieza a usar de esa manera, cuando uno lo empieza a usar en otros aspectos de su vida, entonces uno nota que en esos otros aspectos uno también va avanzando, va mejorando mucho más rápidamente, o sea, se va volviendo más eficiente. Digamos que desees entrenar algún tipo de deporte, como yo que hacía artes marciales, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pueda educar mi mente, enfocarla de una manera que esa disciplina se haga más potente, internalizar el entrenamiento, la actividad que yo hago, que no me parezca aburrida, por ejemplo, que no me cueste menos hacerla? Porque, por ejemplo, entrenar cuesta, ¿no? Si tú vas al gimnasio, te va a costar ir al gimnasio, hay veces que te da pereza, hay veces que no quieres ir a entrenar. Yo recuerdo que un profesor mío de artes marciales me decía, si tú dejas de venir a una clase, a la siguiente te va a dar más pereza. Y a la siguiente también hay gente que abandona y deja de ir porque le empieza a dar pereza, y eso es real. Pasa con el trabajo, pasa con diferentes actividades que uno tiene que hacer y que uno sabe que son actividades de crecimiento personal, porque nos van a llevar a un resultado positivo. Por ejemplo, a tener más dinero, a alcanzar mejor salud, a aprender una cierta materia, a estudiar un tema, digamos que voy a estudiar inglés o qué sé yo, lo que sea que voy a estudiar o lo que sea que voy a hacer, ¿cómo hago yo para que esa actividad se convierta en algo más positivo? O sea, para que esa actividad se vuelva más eficiente. Y para eso yo tengo que hacer que mi mente colabore con
con el hacer esa actividad más eficiente. ¿Me entiende? Que la misma mente no sabotee lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar. Entonces, ¿cuál es el truco que yo usaba? Antes de entrenar, siempre buscaba la manera de mentalizar, pero no lo hacía de una manera así como consciente, sino como que de verdad yo buscaba rodearme de cosas que me motivaran a mí a esa actividad. Por ejemplo, el ver revistas de artes marciales. En esa época no había YouTube, eh, no había la facilidad que hay ahora de que yo busco un video de artes marciales en YouTube y ya, o sea, lo consigo del tema que yo quiera. No, en esa época no había en esa, pero yo tenía revistas, ¿no? Yo compraba unas revistas que se llamaban Dojo, otras que se llamaban Cinturón Negro, otras revistas así. Y yo me ponía a ojear, por ejemplo, esas revistas y veía las fotos de los ninjas. El arte marcial mío es el ninjutsu, ¿no? El de los ninjas. Y yo me ponía a ojear esas revistas. Entonces salía muy motivado, ¿no? Inclusive antes de cuando estaba en otra escuela también me ponía a ver cosas que eran relacionadas a ese tema. Entonces la mente como que se sugestionaba y se volvía más poderosa. Porque uno entra como con toda la película de lo que uno quiere lograr, lo que uno quiere ser. Y como que es una autosugestión, como una especie de autohipnosis, ¿no? Entonces yo me ponía a ver las revistas y veía ahí los diferentes artistas marciales y practicando con nunchaku y con sai, y veía maestros de artes marciales en esa revista. Entonces como que uno se empodera tanto que uno sale con ánimo y uno va a entrenar y uno dice yo quiero hacer esto. Entonces como motivarse, como autosugestionarse, como hipnotizarse, para que la mente quiera ese resultado. No sé cómo llamarle a esto, pero es como, ¿qué podemos pensar como una palabra para eso? ¿Qué nombre le podemos dar? No sé. Es como motivación, algo así. Es como, no sé qué palabra. Este video lo estamos improvisando, pero es la manera en que uno logra que la mente se enfoque en esa actividad, en eso que uno quiere lograr. ¿Ve? Y uno lo hace como con sentimiento, uno lo hace como con emoción. Nosotros estamos buscando la emoción de lo que queremos lograr y la estamos buscando aferrándonos, apalancándonos, anclándonos en ciertos estímulos. Entonces esos estímulos nos apalancan, nos aferran a una emoción y esa emoción nos lleva a un resultado que todavía no existe, pero que yo quiero conseguirlo. Y que si me esfuerzo, ese esfuerzo me va a llevar a ese resultado de esa emoción. ¿Me entienden? Entonces, pues más adelante sí existían los videos de YouTube. Pues yo ya era profesor, ya daba clases y todo eso, pero igual aún así a veces, a mí me gusta mucho dar clases, pero a veces uno no amanece con el mejor ánimo de ir a dar clases también. Aunque me encanta, me gusta mucho dar clases, pero a veces uno estoy cansado, no sé, uno quiere hacer la mente, da excusas y dice, hoy día quisiera darle una excusa a mis alumnos y no ir a darles clases hoy día y descansar hoy día. Es domingo y anoche trabajé mucho, ayer trabajé mucho y hoy no quiero dar clase, ¿no? Entonces como que uno baja esa motivación, pero si uno pone un video, por ejemplo, en YouTube y uno pone un video de artes marciales, inmediatamente empieza esa motivación, entonces empieza a aflorar ese sentimiento, esa emoción, ese gusto que uno tiene por artes marciales y empieza uno a querer practicar y uno ve a alguien practicando o una película de artes marciales y uno la ve justamente antes de salir a entrenar y uno sale con ganas. Y les voy a contar una anécdota porque la mente puede ser estimulada de esta manera en las películas, en estos diferentes medios. Esta condición, esto se utiliza tanto de manera como positiva como negativa, ¿no? También utilizan este misma, no sé si decir falla del cerebro, utilizan esta misma condición, esta misma característica que nosotros tenemos, la utilizan para adoctrinarnos, por ejemplo, políticamente, y nos dan mensajes políticos en las películas que de cierta manera no lo dicen directamente, pero lo hacen de una manera que nos crean una emoción y esa emoción conlleva a que nosotros
porque queremos pensar, tomemos la tendencia a pensar de cierta manera, y es un tipo de adoctrinamiento muy, muy sutil que hacen. Ellos lo saben. Una vez, hace unos años, bastantes años, yo recuerdo que fui a ver una película. No me acuerdo si la película era francesa, no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo de las escenas, pero no me acuerdo de dónde era la película. Posiblemente francesa, no lo sé. De esa cinearte, no eran esas las películas tan de Hollywood, una película, pero una película muy cruda. Y en esta película muy cruda, y les voy a contar dos anécdotas, ¿no? Dos, a ver si me acuerdo de la segunda, o si alcanzo. En esta película era muy cruda, y en esta película se trataba sobre una violinización de una mujer, ¿no? Y entonces resulta que esta mujer se presenta, creo que se llamaba Redwin la película, Redwin, porque iba de atrás para adelante la película. Entonces mostraban todas las escenas de la mujer, de la vida de la mujer, desde el punto final de la película hasta la parte de atrás. O sea, del punto final donde ella ya llega, qué sé yo, lo ha lastimado a la urgencia y todo eso. Después muestran la escena qué pasó antes, y después muestran qué pasó antes, y después uno se da cuenta que de todo lo que pasó, hasta que estaba en la casa de ella con su marido, que no la acompañó a donde iba, y ella iba como a una discoteca, un bar, una cosa así, no me acuerdo, fue hace muchos años. Pero resulta que a la salida de este bar, que ocurría algo, no me acuerdo, que ella salía y pasaba como por un túnel de estos como del metro, de estos subterráneos, no sé si del metro, pero como de estos túneles peatonales que hay. Y este túnel estaba muy solo, y ahí aparecía un tipo, pues era el violinizador. Y la escena era muy cruda, era muy, muy fuerte, donde se veía esa escena así del tipo violentando a esta chica. Y había una persona que miraba la escena, y en vez de ayudarla salía corriendo, era un hombre. Y a uno le daba mucha rabia, que por qué él no la ayudaba, ¿no? Si ella estaba ahí, pero la escena era realmente cruda, realmente uno como espectador, uno pensaba, estos actores se pasaron, ¿será que la está haciendo de verdad o qué sé yo? Era muy fuerte, muy cruda la escena. Y cuando uno salía de la película, uno salía con una emoción así muy, muy, muy fuerte, muy negativa, en contra de toda esta injusticia. Y yo recuerdo que yo salí del cine, y salí, yo tenía unas ganas de encontrarme uno de estos tipos violinizadores, y yo decir, si pillo a este tipo lo despedazo, ¿sí? ¿Entiende? Como que uno como que quería encontrar un tipo haciendo una actividad de estas simplemente para ir a darle su merecido. Era una emoción muy fuerte, ¿no? Entonces, las sensaciones que dan estos elementos audiovisuales, como las películas, por ejemplo, son muy fuertes, porque van directamente a nuestro subconsciente. Entonces puede generar tanto emociones positivas como negativas. Entonces, también me pasó cuando vi la película Seven, ¿no? Cuando vi esa película de Brad Pitt, Seven, y salí choqueado del cine, de ver esa escena tan fuerte, ese sentimiento como de impotencia que, bueno, me pasó también, ¿no? Y bueno, lo que trato de explicar es que las emociones que generan este tipo de contenidos se pueden utilizar de manera positiva para motivarnos, así como yo salí de la película con una motivación así muy fuerte, decir, si pillo a uno de estos tipos, lo agarro y lo voy a castigar, ¿no? De la misma manera uno puede utilizar estas emociones para entrenar, para hacer algo, para hacer una actividad, algo como motivación para el crecimiento personal. Entonces, si yo voy a entrenar artes marciales, pues qué mejor que ver una película de artes marciales justamente antes de entrenar, ¿ve? Hidratarme bien, tomarme unas buenas proteínas, ver una película de artes marciales, y ahí uno va como con todo el power, como con toda la energía. Yo recuerdo que mi maestro me decía que el uniforme de artes marciales, la vestimenta que nosotros usamos para artes marciales otorga una cierta energía, y yo al principio no lo entendía, pero sí lo notaba, sí notaba que la ropa daba una energía. Y claro, cuando uno se viste de ninja, pues la cosa, uno se siente ninja y uno es poderoso.
No es lo mismo dar clase vestido como ninja, o vamos a suponer que tú entrenes karate, lo que sea, vestido con tu traje de artes marciales, que darlo con ropa civil. Hay una ligera diferencia y esa ligera diferencia puede significar algo muy, muy, muy potente, muy poderoso. Los uniformes de los policías sirven, influyen cierta autoridad sobre las personas que los ven y ellos también se sienten empoderados por ese uniforme. ¿Ve? La psiquis de ellos cambia. Y cuando están en uniforme, ellos se sienten empoderados por el uniforme y se sienten más potentes y son más potentes. Porque hay un estímulo. Hay un estímulo. Los uniformes siempre se han utilizado de esa manera. Hay estudios psicológicos de eso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama quien hizo un estudio de eso, pero hasta cambiarse un sombrero o ponerse algo. Un maestro mío, otro maestro mío de artes marciales también me decía algo similar y me decía que uno siempre llevara consigo algo que lo identificara a uno mismo, no necesariamente lo tienen que ver las personas, pero sí uno puede llevar algo que lo identifique a uno como, digamos, el ninjutsu es mi arte marcial, entonces, yo soy un ninja, entonces no me voy a ir vestido de ninja en la calle, pero sí llevo algo que me recuerde a mí que yo soy un ninja. ¿Me entiende? Que yo estudié esto por años y soy profesor de esto y yo que no me olvide, que mi subconsciente no se olvide cuál es esa motivación para que en el momento en que haya una emergencia, entonces yo puedo gatillar, yo puedo disparar esa emoción. Entonces, claro, cuando uno va a entrenar, como les decía, uno pues puede ver una película o algo que lo motive, videos propios de uno entrenando, dando clases, videos de alumnos, videos de su profesor, de su maestro, tantas cosas, ¿no? De la misma manera, si uno va a estudiar, digamos que si mi pasión es estudiar inglés y entonces yo tengo que ir a una clase de inglés, y entonces me puedo motivar antes viendo una película de inglés, por ejemplo, veo la película, quiero entenderme, me pongo en la emoción de que ahora yo entiendo inglés o quiero aprender inglés y salgo con esa emoción, ¿no? Si yo hago yoga, lo mismo, ese tipo de cosas, ¿no? Algo que nos conecte, algo que nos ancle, sí, algo que nos apalanque, que nos ancle a esa emoción de ese algo que nosotros queremos obtener. ¿Ve? Y de esa manera el sentimiento hace que sea más fuerte este deseo, este impulso de continuar, de lograr lo que nosotros deseamos. Y de esa manera nosotros avanzamos mucho en cualquier materia. ¿Ve? ¿Qué mejor que antes de una cita con con la chica que te gusta, que veas un video como los míos, o un video de cualquier otro creador de contenido que sea bueno, o un libro sobre seducción? Ahí yo les voy a dejar el link, le voy a dejar por aquí abajo, les voy a dejar el link para que descarguen mis libros, que vienen con varios regalos especiales. Y qué mejor que antes de una cita ir con la mentalidad bien preparada, después de haber leído un buen libro sobre seducción o un buen video, contenido que nos inspire y que nos lleve, que lleguemos a ese campo de batalla y no lleguemos ahí con miedo, titubeando, no sabiendo qué decir. No, ya llegamos preparados, ya llegamos con la conciencia de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos alcanzar. Masajeando un poquito nuestra personalidad, mejorando un poquito, ¿no? Llegamos con más seguridad. Si vamos a, qué sé yo, digamos un trabajo, una entrevista de trabajo, pues por qué mejor no que inspirarnos con algo que sea referente al tema y que haga que nuestra energía se perciba como el mejor candidato para ese trabajo, porque ya vamos con toda la energía, con las ganas de... Eso se va a notar en todo, se va a notar en la mirada, se va a notar en la actitud, se va a notar en el desempeño que nosotros tengamos al responder preguntas, o al afrontar ciertas experiencias. Eso se va a notar. Entonces nosotros nos autohipnotizamos de esa manera, nos hipnotizamos para lo positivo, nos podemos hipnotizar para lo negativo también, es como una autosugestión. Entonces es un consejo muy poderoso que yo les quiero compartir. Me disculpan si salió un poquito improvisado el video, pero quiero compartirles
este truco, este truco que es muy, muy útil. Ah, y después quizá les comparta algo similar, ¿no? Y quizá también está enfocado como respecto a tips de entrenamiento, ¿no? De entrenamiento que yo utilizaba en las artes marciales, pero que son poderosos y que pueden ser muy, muy, muy bien utilizados para cualquier cosa, ¿no? De cómo uno se enfoca, tiene que ver con de cómo se enfoca uno en el momento, en la situación y cómo ve cómo uno afronta las cosas, pero desde el aspecto mental. Pues no solamente se trata de hacer las cosas de manera física, de manera robótica, sino que también hay una forma, hay un tipo de conciencia con el que uno hace las cosas y que esa conciencia puede ser favorable o puede ser desfavorable a lo que uno haga. Yo puedo hacer cosas, yo puedo aprender algo muy bien y en la práctica después en mi aspecto mental, en mi conciencia, quizá no tener el mismo resultado pues porque mi conciencia no está bien enfocada, ¿ve? Pero junto con lo que uno hace, con lo que uno aprende, con lo que uno sabe, uno también debe entrenar la mente, la conciencia, el cómo enfrenta uno el momento. Y eso en ninjutsu, disculpen que les ponga el tema, pero es mi área. En ninjutsu eso se llama kamae, ¿no? Que a diferencia de otras artes marciales, por ejemplo en karate se habla de la posición, de la postura, que eso se llama dachi en karate, ¿no? Entonces el dachi, esa posición, en ninjutsu es el kamae, pero el kamae no es la posición, se ve como una posición, aparentemente es la posición, pero no se trata de la posición, de la postura, de lo físico, se trata de la conciencia, de la conciencia, de la conciencia. Es la diferencia entre el dachi y el kamae, ¿no? El cómo uno está ante la situación, cómo está mi mente ante la situación. Entonces de eso yo le estoy hablando, de un hack para la vida, que es un kamae para la vida. Es el kamae de cómo estoy yo ante cierta situación. ¿Ah? Y cuando voy a hacer una cierta actividad que para mí es beneficiosa, que es algo que a mí me aporta, cómo yo estoy en esa situación, en mi situación mental frente a esa situación que yo pretendo y que a mí me aporta, en lo que yo quiero lograr, cómo estoy mentalmente. Porque si yo voy a estudiar sin ganas, pues no es lo mismo. Pero si yo voy a estudiar con ganas, entonces es distinto. ¿Ve? Si yo voy a entrenar sin ganas, pues es una cosa, quizá voy a obtener un cierto rendimiento muy bajo, pero si yo voy a entrenar con muchas ganas, entonces mi rendimiento va a ser muy superior, capaz que hasta me quede más horas entrenando. ¿Se entiende? Y este es el truco. Utilicen este truco, enfóquense en lo que ustedes desean hacer, en lo que ustedes desean lograr y busquen estímulos que los ayuden a enfocarse de una manera poderosa en eso que ustedes quieren lograr. Estímulos que los ayuden a sugestionarse en todo lo positivo que los lleve a obtener ese algo que ustedes quieren obtener. Y eso es muy poderoso, se los aseguro. Eso es muy, 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 muy bueno. Es algo que yo antes utilizaba solamente para las artes marciales, pero ahora lo estoy utilizando para muchas cosas en la vida y me sirve mucho. Ojalá a mí se me hubiese ocurrido hacerlo para tantas otras cosas antes en la vida. Quizá inconscientemente sí lo hice en algunas veces, pero como lo mío, mi pasión eran las artes marciales, entonces claro, básicamente lo utilizaba solamente en eso. Pero después con el tiempo uno se da dando cuenta de a poco y uno racionaliza de que esto se puede utilizar en todos los aspectos de la vida y en todo lo que uno quiera lograr para llegar a ser el mejor. Y bueno, espero que el video les haya servido muchísimo, espero que lo apliquen, es muy valioso. Si no entendieron, vuelvan a ver el video. Como siempre, les mando un abrazo grande. No se olviden darme like, no cuesta mucho. Les agradezco muchísimo porque este es un canal que todavía está pequeño, todavía está en crecimiento, está bebé. Es un pequeño canal que quiero que crezca y necesito de su ayuda para que pueda crecer. Entonces su ayuda significa dar like,
suscribirse para que les lleguen las notificaciones, aprieten la campanita, comenten, compartan, y ese es el cariño que yo les agradezco. Con eso ustedes me indican de que algo de este video les aportó en su vida, y muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Un abrazo enorme. Chao.